Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Era una noche gélida en la ciudad. El viento cortante arrastraba hojas secas por las aceras y las luces de los faroles proyectaban sombras alargadas en el pavimento. En una esquina, junto a una vieja tienda cerrada, una mujer se abrazaba a su pequeña hija, cubriéndola con su delgado abrigo desgastado. Llevaban días sin un techo donde dormir y el frío calaba hasta los huesos. Su estómago rugía de hambre, pero lo que más le dolía a la joven madre era ver el rostro pálido de su hija, de apenas 4 años, temblando en sus brazos. A unas cuadras de allí, Alejandro Ferrer, un empresario multimillonario de 38 años, salía de una elegante cena de negocios. Conducía su lujoso auto por la avenida cuando, en un semáforo, vio a la mujer y a la niña encogidas en la acera. Algo dentro de él le dijo que siguiera su camino, que no era su problema. Sin embargo, cuando la niña alzó la mirada y sus ojos reflejaron un cansancio que no debería existir a su edad, sintió una punzada de incomodidad. Maldiciendo su curiosidad, estacionó el auto y se acercó. «No pueden estar aquí a esta hora», dijo con voz firme. La joven lo miró con desconfianza. Había aprendido a no confiar en los desconocidos, especialmente en los hombres bien vestidos. «No tenemos a dónde ir», respondió en un hilo de voz. Alejandro suspiró, consciente de que no estaba preparado para esto. No era un hombre caritativo, ni solía involucrarse en los problemas de los demás. Pero algo en la escena lo perturbó más de lo que quería admitir. «Tengo un hotel cerca. Pueden pasar la noche allí», ofreció, sin saber bien por qué lo hacía. La joven dudó. ¿Podía confiar en él? No tenía dinero, ni opciones. Si se quedaban allí, podrían enfermarse o algo peor. Tomando una decisión desesperada, asintió con la cabeza. Alejandro las llevó en su auto, sin saber que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Cuando el auto se detuvo frente al lujoso hotel en el centro de la ciudad, Valeria sintió que había entrado en un mundo ajeno, uno al que no pertenecía. La entrada estaba iluminada por enormes lámparas de cristal y el mármol pulido del suelo reflejaba su imagen, mostrando con cruel claridad el estado en que se encontraba. Su ropa vieja y desaliñada, su cabello enredado y el rostro cansado. A su lado, su hija Sofía la miraba con asombro, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Alejandro, acostumbrado a este ambiente, no le dio importancia a las miradas curiosas de los empleados del hotel. Con un simple gesto, indicó al recepcionista que les diera una habitación sin hacer preguntas. Valeria dudó antes de seguirlo, preguntándose si había cometido un error al aceptar su ayuda. «No tienes que hacer nada. Solo duerme y descansa», dijo él con voz firme pero neutral, como si intentara asegurarse de que ella no malinterpretara sus intenciones. La habitación era enorme, con una cama de sábanas blancas impecables, un baño con agua caliente y una vista impresionante de la ciudad. Para Valeria, todo aquello era irreal. Mientras Sofía se dormía casi de inmediato, exhausta por los días en la calle, Valeria se quedó despierta, mirando el techo y preguntándose qué había hecho para terminar en esta situación. A la mañana siguiente, Alejandro había dejado pagado el desayuno para ambas. Valeria se sorprendió al ver la variedad de comida en la mesa. Durante meses, había sobrevivido con sobras y comida de caridad, por lo que ver huevos calientes, frutas frescas y pan recién horneado le parecía un lujo impensable. Aunque al principio dudó, la mirada brillante de su hija al probar un pedazo de pan dulce la hizo olvidar sus reservas. Sin embargo, cuando bajaron al vestíbulo, la realidad las golpeó de nuevo. Algunas personas las observaban con desprecio, murmurando sobre su apariencia. Alejandro llegó en ese momento y notó las miradas. Para él, que había crecido en un mundo de riqueza y superficialidad, aquello no era una sorpresa. «Ven conmigo», dijo simplemente. Valeria lo siguió hasta su auto. «No puedes quedarte aquí para siempre», dijo él, con su característico tono serio. «¿Tienes algún lugar donde ir?» Ella bajó la mirada, sintiendo la vergüenza quemarle la piel. «No», susurró. Alejandro suspiró.
No era un hombre que soliera hacer favores, y sin duda esto se estaba convirtiendo en una situación complicada. Pero por alguna razón, la imagen de la niña en la calle seguía atormentándolo. Tengo un departamento que no uso. Pueden quedarse ahí hasta que encuentres algo estable. La oferta la tomó por sorpresa. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz temblorosa. Él la miró fijamente. Ni siquiera él entendía del todo sus motivos. Digamos que no me gusta ver a una niña pasando hambre. Valeria dudó, pero después de todo lo que había vivido, entendía que a veces la vida te obligaba a aceptar ayuda, aunque doliera en el orgullo. El departamento al que la llevó era amplio, moderno y mucho más de lo que ella jamás habría imaginado tener. Alejandro le dejó algo de dinero y un teléfono con su número. Si necesitas algo, llámame. Luego se fue, dejándola sola con su hija en un lugar que se sentía demasiado irreal para ser cierto. Los días pasaron y Valeria empezó a acostumbrarse a la idea de tener un techo seguro. Aunque al principio fue difícil aceptar la ayuda, poco a poco comenzó a relajarse. Sofía reía más, dormía mejor y su energía infantil volvía. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, Alejandro pasó a ver cómo estaban. Al abrir la puerta, se encontró con una escena inesperada. Sofía corriendo hacia él con una sonrisa. «Ale», gritó la niña, abrazándolo. Alejandro parpadeó, sorprendido. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado con tanta naturalidad. Valeria, avergonzada, se disculpó. «Lo siento, no sé por qué lo hizo», pero él simplemente sonrió levemente, acariciando la cabeza de la niña. Sin embargo, no todo era sencillo. Alejandro comenzó a notar los obstáculos de ayudar a alguien que venía de un mundo completamente diferente. Sus amigos y socios comenzaron a hacer preguntas incómodas. Su asistente personal le advirtió que una relación con alguien como Valeria podría dañar su reputación. «La gente hablará, Alejandro. Dirán que ella solo quiere tu dinero». Él odiaba admitir que aquella idea se le había pasado por la cabeza. Pero cada vez que veía a Valeria esforzarse por encontrar trabajo, o cuando la sorprendía llorando en silencio mientras pensaba que nadie la veía, sus dudas se disipaban. Por otro lado, Valeria también luchaba con sus propios miedos. No confiaba en los hombres, y aunque Alejandro nunca había sido irrespetuoso, temía que todo tuviera un precio. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina, él le preguntó directamente, «¿Por qué estabas en la calle?». Ella bajó la mirada, jugueteando con la taza entre sus manos. «Mi pareja me abandonó. Cuando quedé embarazada, al principio dijo que me apoyaría, pero con el tiempo empezó a desaparecer. Un día, simplemente no volvió. Me quedé sin dinero y, poco a poco, lo perdí todo». Alejandro sintió una furia inesperada en el pecho. No podía entender cómo alguien podía abandonar a una mujer con su hija. «Eres fuerte», dijo de pronto. Valeria lo miró sorprendida. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Poco a poco, sin darse cuenta, la relación entre ellos comenzó a cambiar. La barrera entre sus mundos no desaparecía, pero se estaba volviendo más tenue. La pequeña Sofía, con su inocencia y cariño incondicional, se convirtió en el puente entre ellos. Alejandro, un hombre que jamás había pensado en formar una familia, comenzó a sentirse extrañamente cómodo con la presencia de la niña. Pero la calma nunca dura para siempre, y los fantasmas del pasado no tardarían en volver para poner a prueba todo lo que estaban construyendo. Los días pasaron y Valeria comenzó a sentirse más cómoda en el departamento. No era su hogar, pero al menos ya no temía que la echaran a la calle en cualquier momento. Alejandro seguía visitándolas ocasionalmente, siempre con la misma actitud seria, pero cada vez pasaba más tiempo con ellas. Se sorprendió a sí mismo disfrutando de los momentos en los que Sofía le contaba historias sin sentido mientras jugaban, o cuando Valeria, sin darse cuenta, sonreía con una dulzura que él no estaba acostumbrado a ver en su mundo de superficialidad. Pero la tranquilidad era solo una ilusión. Una tarde, cuando Valeria regresaba del supermercado con Sofía, sintió una presencia familiar. Su cuerpo se tensó. Al girarse, su peor temor se hizo realidad. Vaya,
Si no es mi querida Valeria. La voz cínica y burlona de Tomás, el hombre que la había abandonado, la congeló en el sitio. Su cabello estaba más desordenado, su ropa descuidada, pero su mirada seguía siendo la misma, fría y calculadora. Pensé que estabas muerta, dijo con una sonrisa torcida, acercándose. Valeria retrocedió, apretando a Sofía contra su cuerpo. «Aléjate». Tomás la observó con interés y luego miró a la niña. «Veo que la niña sigue viva. ¿Cómo te mantienes, Valeria? No me digas que encontraste otro idiota que te mantenga». El corazón de Valeria latía con fuerza. Sabía que Tomás no estaba allí por remordimiento ni arrepentimiento. Solo reaparecía cuando creía que podía obtener algo. «No tengo nada para ti. Déjanos en paz». Pero él rió con desprecio. «Si estás vestida así con bolsas de supermercado, alguien debe estar ayudándote. ¿Quién es tu nuevo salvador?». Su tono se volvió más amenazante. Tal vez debería conocerlo. Valeria sintió pánico. Sabía que Tomás no era solo palabras. Podía ser peligroso. Sin responder, tomó la mano de Sofía y apresuró el paso hasta llegar al departamento. Cuando Alejandro llegó esa noche, la encontró en la sala, abrazando a Sofía con la mirada perdida. «¿Qué pasa?», preguntó él, dejando su maletín a un lado. Valeria alzó la mirada y, sin quererlo, sus ojos reflejaron un miedo genuino. Alejandro frunció el ceño. «Lo vi», susurró ella. A Tomás. Alejandro no necesitó más explicación. Sintió un impulso protector que no entendía, pero que era imposible ignorar. «¿Te dijo algo? Quiere saber cómo me mantengo. Seguramente quiere dinero». Alejandro sintió una ira silenciosa crecer en su interior. Nunca había conocido a Tomás, pero ya lo despreciaba. «No dejaré que se acerque a ustedes», dijo con una determinación que sorprendió a Valeria. «No tienes por qué involucrarte. Ya has hecho demasiado por nosotras. No es una cuestión de deber. Es lo correcto». La forma en que lo dijo, con tanta seguridad, hizo que Valeria sintiera un calor extraño en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la protegía sin esperar nada a cambio. Pero mientras Alejandro estaba decidido a ayudarla, su mundo exterior comenzaba a tambalearse. Su familia se enteró de la situación. Su madre, una mujer de sociedad con fuertes convicciones, lo citó a una reunión privada. «Alejandro, cariño, me enteré de que estás involucrado con una mujer de la calle». «No es una mujer de la calle», corrigió él con frialdad. «Se llama Valeria». «Lo que sea». Su madre agitó la mano con desdén. «No puedes involucrarte con alguien así. No es de nuestro mundo. La gente ya está hablando. ¿Sabes lo que esto puede hacerle a nuestra imagen? No me interesa la imagen. Tienes una empresa que proteger. No puedes arriesgarte por una mujer con una hija que ni siquiera es tuya». Las palabras de su madre lo hirieron más de lo que quería admitir, pero no dijo nada. Se limitó a levantarse y marcharse. Mientras tanto, Valeria también luchaba con sus propios sentimientos. Estaba empezando a depender de Alejandro de una manera que la asustaba. No quería cometer el error de enamorarse, pero era imposible ignorar lo que sentía cuando él estaba cerca. Una noche, mientras cenaban juntos en el departamento, Sofía se quedó dormida en el sofá. Alejandro y Valeria se quedaron en silencio, solo mirándose. «Nunca te pregunté», dijo él de repente. «¿Qué quieres hacer con tu vida?». Valeria lo miró sorprendida. Nadie le había preguntado eso en años. «Quiero salir adelante, tener un trabajo estable. Quiero darle a Sofía un hogar». Alejandro asintió lentamente. «Puedo ayudarte. Ya has hecho demasiado. No es caridad. Quiero hacerlo». El silencio entre ellos se llenó de algo indescriptible. Valeria sintió que su corazón latía más rápido. Esa noche, cuando Alejandro se fue, ella se quedó despierta, preguntándose qué estaba pasando. ¿Era posible que él sintiera lo mismo? ¿O solo era compasión? Pero la respuesta llegó de la manera más inesperada. Días después, Alejandro descubrió que alguien estaba preguntando por Valeria. Cuando investigó, descubrió que Tomás estaba tratando de averiguar dónde vivía. Furioso, decidió ponerle un alto.
Lo encontró en un bar de mala muerte y se sentó frente a él con una expresión implacable. «No te acerques a ella nunca más». Tomás sonrió con burla. «Así que tú eres el nuevo papá héroe. ¿Cuánto te ha sacado ya?» Alejandro apretó los dientes. «No sabes nada de ella, pero te advierto, si vuelves a molestarla, te arrepentirás». Tomás lo miró fijamente. Luego rió. «Eres un idiota si crees que puedes protegerla siempre». Pero Alejandro no tenía intención de retroceder. Haría lo que fuera necesario. Cuando regresó al departamento, Valeria lo miró con incertidumbre. «¿Qué hiciste?» Él la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Me aseguré de que no vuelva a molestarte». Valeria sintió que algo dentro de ella se derrumbaba. Se dio cuenta, con miedo y emoción a la vez, de que estaba irremediablemente enamorada. Pero justo cuando las cosas parecían tomar un rumbo distinto, un malentendido inesperado cambiaría todo. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa entre Alejandro y Valeria. Ninguno de los dos hablaba sobre lo que estaba pasando entre ellos, pero la atracción era evidente. Sin embargo, mientras ellos intentaban ignorarlo, el mundo exterior se encargó de poner obstáculos en su camino. Alejandro estaba cada vez más involucrado en la vida de Valeria y Sofía, pero su entorno no aprobaba esa relación. Su madre, sus amigos y hasta algunos socios de negocios comenzaron a murmurar sobre cómo estaba arriesgando su futuro por una mujer sin pasado, una madre soltera que, según ellos, solo lo veía como un salvavidas financiero. La gota que colmó el vaso ocurrió en una de las reuniones empresariales de Alejandro. Durante la cena de gala de su empresa, alguien mencionó el nombre de Valeria en voz alta. ¿Es cierto que Alejandro está manteniendo a una mujer que vivía en la calle? La pregunta fue lanzada con una mezcla de burla y desprecio. Alejandro se puso tenso, pero antes de que pudiera responder, su madre intervino. «Es solo una fase. Pronto abrirá los ojos», dijo con una sonrisa forzada. Alejandro sintió una ira fría. «No tengo nada que ocultar. Valeria es una persona increíblemente fuerte y no permitiré que nadie la menosprecie». Algunas personas se rieron en voz baja. «Vamos, Alejandro, sabes que solo está contigo por tu dinero». La rabia creció dentro de él, pero antes de que pudiera responder, su madre le entregó un sobre. «Espero que esto te haga reconsiderar». Cuando lo abrió, su sangre se heló. Eran fotos de Valeria entrando en la oficina de un abogado. En las imágenes, parecía estar firmando papeles. Pidió asesoría legal para asegurarse de que pueda obtener dinero en caso de que terminen. Susurró su madre en su oído. «Te lo dije, hijo, solo te está usando». Alejandro sintió un golpe en el pecho. No quería creerlo, pero la evidencia estaba ahí. Decidió confrontarla esa misma noche. Cuando llegó al departamento, su mirada era dura. «Fuiste a ver a un abogado», dijo sin rodeos. Valeria lo miró confundida. «¿Cómo lo sabes?» Él arrojó las fotos sobre la mesa. «¿Qué estabas planeando? ¿Asegurarte de que si esto termina puedas recibir algo de dinero?» Valeria sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué estás diciendo? No finjas, Valeria. Confié en ti. Creí en ti». Pero parece que los demás tenían razón. Las palabras de Alejandro fueron como cuchillos. Valeria tembló de indignación. «Fui a ver a un abogado porque quiero encontrar un trabajo formal. Quiero aprender a valerme por mí misma, para no depender de nadie». Alejandro se quedó en silencio. «¿Y qué pasa si te lo hubiera ocultado?», continuó ella, con la voz temblorosa. «¿Realmente crees que estoy contigo por interés? Si piensas eso de mí, entonces no me conoces en absoluto». Alejandro no supo qué responder. Estaba confundido, herido, cegado por sus propios miedos. «Tal vez esto fue un error», dijo al final. Esas palabras rompieron algo dentro de Valeria. Sí, tal vez lo fue. Con el corazón hecho pedazos, Valeria tomó a Sofía y salió del departamento. El peligro acecha. Pasaron días sin que Alejandro supiera de ellas. Al principio, pensó que el enojo se le pasaría, pero cada día sin Valeria y Sofía se sentía más vacío. Mientras tanto, Valeria consiguió un pequeño cuarto en una pensión económica.
No era el departamento de Alejandro, pero al menos era un lugar donde nadie podía humillarla. Sin embargo, su tranquilidad se hizo añicos cuando una noche, al regresar del trabajo, encontró la puerta forzada. Su estómago se revolvió. Entró con cautela, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte la sujetó del brazo. «Te dije que volvería», susurró la voz fría de Tomás. El pánico la invadió. Sofía estaba en la habitación, dormida. «Déjanos en paz», logró decir. Tomás la empujó contra la pared. «No te preocupes, Valeria. Solo quiero conversar». Valeria sintió el miedo recorrerle el cuerpo, pero antes de que pudiera gritar, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. «Valeria», era la voz de Alejandro. Tomás maldijo y la soltó justo cuando Alejandro irrumpió en la habitación. Al ver la escena, sus ojos se llenaron de furia. «Lárgate ahora», gruñó. Tomás sonrió burlón. «¿Y si no quiero?». Alejandro no dudó. Con un solo golpe, lo hizo caer al suelo. Tomás se tambaleó y huyó, maldiciendo. Valeria, temblorosa, se llevó una mano a la boca. Alejandro se acercó lentamente. «¿Estás bien?». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Valeria. «Pensé que no vendrías». Él la miró con intensidad. «Siempre vendré por ustedes». Fue en ese momento cuando Valeria comprendió que, a pesar de los miedos y los malentendidos, Alejandro realmente la amaba. Pero, ¿podrían reparar lo que se había roto entre ellos? El departamento de Valeria estaba en ruinas, pero lo peor no era el estado del lugar, sino el miedo que se había instalado en su pecho. Durante años había aprendido a sobrevivir sola, a no depender de nadie. Pero ahora, con su hija en brazos y Alejandro frente a ella, entendió que había algo más aterrador que la soledad. Perder la única oportunidad de ser feliz. Alejandro seguía mirándola con una expresión intensa, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Finalmente, se atrevió a romper el silencio. «Valeria, ven conmigo». Ella bajó la mirada. «No quiero que sientas que me debes nada». «No es caridad», dijo él con firmeza. «No es lástima. Es porque quiero estar contigo. Porque quiero protegerlas a ti y a Sofía». Valeria sintió un nudo en la garganta. Quería creerle, pero los recuerdos de su pasado la hacían dudar. «¿Y si un día te cansas de nosotras?», susurró con temor. «Si un día decides que no encajamos en tu mundo». Alejandro dio un paso adelante, sin apartar su mirada de la de ella. «No voy a irme. No voy a dejarte». Su voz tenía tanta seguridad que Valeria sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles. Un enemigo en la sombra. Mientras Alejandro y Valeria intentaban reconstruir su relación, Tomás no se había rendido. Furioso por la humillación que sufrió, comenzó a investigar a Alejandro. Pronto descubrió quién era realmente: un millonario, un empresario de renombre, alguien con una fortuna que valía más de lo que jamás había imaginado. La avaricia se encendió en su interior. Así que Valeria, si encontró a un imbécil con dinero, murmuró para sí mismo. No tardó en planear su próximo movimiento. Una tarde, cuando Valeria y Sofía salieron al parque, Tomás apareció de repente. «Tienes que darme lo que me pertenece», espetó, agarrándola del brazo. Valeria sintió un escalofrío. «No tienes ningún derecho sobre nosotras». Tomás sonrió con malicia. «¿No? Qué lástima, porque si no me das lo que quiero, haré que Alejandro lo pague». El terror se instaló en Valeria. «¿Qué quieres?». «Dinero. Mucho. Y si no me lo das, haré que sufra». Valeria sabía que Tomás no estaba bromeando. No podía permitir que lastimara a Alejandro. Esa noche, tomó una decisión desesperada: el sacrificio de Valeria. Cuando Alejandro llegó al departamento, la encontró empacando sus cosas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sintiendo el miedo instalarse en su pecho. Valeria respiró hondo. «Nos vamos». Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?». «Tienes razón. No pertenecemos a tu mundo. Fue un error pensar que esto podía funcionar». Alejandro sintió que su corazón se rompía. «No me mientas».
Valeria evitó su mirada. Es lo mejor. Alejandro no iba a dejarla ir sin luchar. La siguió, insistió, pero Valeria se mantuvo firme. Cuando finalmente ella se marchó, él sintió una desesperación que nunca antes había experimentado. Pero algo no cuadraba. 2 días después, su asistente personal le informó que alguien estaba buscando información sobre él. ¿Quién? Preguntó con el ceño fruncido. Un hombre llamado Tomás. Alejandro sintió una furia fría recorrerle el cuerpo. Entonces lo comprendió todo. El rescate y la verdad. Alejandro no perdió el tiempo. Con la ayuda de un investigador privado, descubrió que Tomás había amenazado a Valeria y la había obligado a alejarse. Cuando finalmente la encontró, estaba en una pequeña pensión, llorando en silencio mientras Sofía dormía. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó, con la voz más suave de lo que pretendía. Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No quería que te hiciera daño. Alejandro se acercó y le tomó las manos. Tienes que confiar en mí. No permitiré que él nos haga daño. Por primera vez en su vida, Valeria no sintió que estaba sola en la batalla. Esa misma noche, Alejandro utilizó su influencia para asegurarse de que Tomás no volviera a molestarlos. Con pruebas de sus delitos pasados y algunas llamadas a contactos importantes, logró que lo arrestaran. Cuando todo terminó, Valeria sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Alejandro la abrazó con fuerza. Ahora estás a salvo. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias. Él sonrió levemente. Esto no fue un favor, Valeria. Es porque te amo. Valeria sintió que su mundo se detenía. ¿Qué? Alejandro la miró con la sinceridad más profunda. Te amo. Te amo a ti y a Sofía. No quiero que se vayan nunca. Las lágrimas cayeron por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Yo también te amo, susurró. Alejandro la besó con ternura, sellando la promesa de un futuro juntos. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, Valeria comenzó a trabajar en lo que siempre había querido: ayudar a otras mujeres en situaciones difíciles. Con el apoyo de Alejandro, abrió un centro de ayuda para madres solteras sin hogar. Sofía creció en un ambiente lleno de amor y seguridad, viendo a Alejandro como la figura paterna que nunca tuvo. Finalmente, en una tarde soleada en el parque donde todo comenzó, Alejandro se arrodilló frente a Valeria y sacó un anillo. ¿Quieres casarte conmigo? Valeria se llevó una mano a la boca, sintiendo que su corazón estallaba de felicidad. Sí. Mientras Sofía aplaudía emocionada, Alejandro la abrazó, prometiéndole que nunca más estarían solas. Por primera vez en años, Valeria supo lo que era tener un hogar de verdad. Y esta vez, era para siempre. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.